¿Por qué decidiste hacer la profesión de arquitecto? ¿Cómo es que ha sido tu trayectoria? Mira, pues yo creo que cuando tienes que tomar la decisión de qué vas a estudiar, creo que en contados casos sabemos realmente qué queremos estudiar. Entonces es una decisión más de sentimiento que realmente por un conocimiento específico de lo que quieres estudiar. Entonces, de pronto lo que pasa es que yo jugaba mucho fútbol, muchísimo, me encantaba jugar fútbol, me sigue gustando mucho. Y tenía la opción de ser futbolista o bien ser arquitecto, estudiaría uno, escogería uno, o también médico, me gustaba muchísimo. Y un amigo en común, que a la fecha lo sigo viendo, encontramos que nos íbamos a inscribir a la escuela de arquitectura, y así es como lo hacemos, y nos inscribimos a la escuela de arquitectura, y con muchísima pasión encontré que la carrera me llenó muchísimo. Desde que estudié me di cuenta que quería tener mi oficina y dedicarme a diseñar, que es lo que me apasiona y es lo que he hecho hasta hoy. ¿Cómo nace ya tal cual tu despacho? ¿Cuál es el sello característico de tus diseños? Mira, nace en una llamada de un muy buen amigo mío, que me dice de un trabajo que necesitaba hacer. Yo en ese entonces estaba terminando la carrera y decido tomar el reto y decir, bueno, pues yo lo hago, me atreví a hacerlo. Y así fundé la oficina, con ese primer trabajo, con esa primera esperanza e ilusión de hacerla. Y yo creo que no existe ningún sello distintivo en mi obra, existe simplemente pasión por hacer lo que hago y una adaptación directa al contexto, a las necesidades sociales, al cliente en específico, ¿no? Entonces, yo creo que si te casas con un sello o con una ideología en específico de la arquitectura, te limitas demasiado, porque la arquitectura es lo que es creatividad, ¿no? Entonces, yo como que he tenido, si tendría un sello sería el de no tener ninguno al mismo tiempo, ¿no? No encasillarme con una arquitectura en específico o alguna modalidad en específico, algún estilo, sino más bien hacer arquitectura por el placer de hacerla y atendiendo al usuario, que creo que es lo más importante. ¿En cuál de tus obras has sentido un mayor reto? Mira, todas las obras en particular han representado para nosotros un reto importante, todas son igual de importantes, no hay obras más o menos importantes. Creo que todas las obras que van dirigidas a un usuario son igual de importantes, no importa lo que sean. Y en particular, un reto muy interesante fue el Centro Cultural Roberto Cantoral, porque fue la primera obra pública de la oficina, donde realmente pudimos experimentar nosotros con la forma y con la estética, porque teníamos carta abierta. Fue una obra hecha para los compositores, la Sociedad de Autores y Compositores de México, donde todo el consejo directivo nos brindó su apoyo, y en particular en la parte de creativa, ¿no? Que en la parte creativa normalmente se trunca un poquito el espíritu del arquitecto y el espíritu de la oficina, que es meramente ser creativos, y en esa en particular ellos nos apoyaron bastante. Entonces la sala de conciertos creo que representa un reto importante y un compromiso mayor a las demás, justo por eso, ¿no? Porque no había ninguna intervención en la parte estética por parte del cliente, que siempre pasa, ¿no? Y en este caso era prácticamente hagan lo que quieran en el aspecto estético. ¿Cuál es tu proceso creativo? Híjole, el proceso creativo siempre es más intuitivo, creo. Es muy intuitivo, pero siempre existirá un proceso específico que sería el de analizar al cliente. Yo creo que, como ya te lo digo, ¿no? O sea, el usuario es... O sea, yo un día me di cuenta, como cualquier ser humano se da cuenta de las cosas, equivocándose, pero finalmente me di cuenta que ya de corazón, que realmente la arquitectura no es para verla, sino para vivirla, y la vive una persona y la vive un ser humano. Si ese ser humano se siente bien en esa casa, en ese habitáculo, en ese recinto, en donde quiera que sea, va mucho más allá de cómo sea esa arquitectura, de qué forma tenga, qué estilo tenga, ¿no? Yo creo que lo que debemos de buscar es eso. Entonces el proceso siempre empieza viendo para quién es, ¿no? Analizamos cómo es. Mientras más tiempo pasamos con el cliente, es mucho más grato, ¿no? Mientras el proyecto se mantiene más tiempo en el espacio creativo, teórico y académico, es mucho mejor, y el resultado final va a ser siempre mucho mejor. Y luego pasas a otro espacio donde el proyecto debe estar lo menor posible en la parte técnica, ¿no? Yo digo el mundo de los actores, que es esta parte donde están los arquitectos, que son súper puntuales, que son muy pragmáticos, que hacen las cosas rapidísimo. Entonces yo creo que el proyecto debe estar ahí el menos tiempo posible, en la parte de ingenierías, presupuestos. Mientras menos tiempo pase el proyecto ahí, va a ser mucho mejor. Y mientras más tiempo pase en contra
en la parte conceptual y de trabajo, que es donde conoces a tu cliente, donde te vas a explicar qué es lo que necesita, es donde mejor va a resultar, ¿no? Cuando está más tiempo en esa parte. ¿Qué materiales te gusta utilizar en tus obras, tanto para interiores como exteriores? Pues va de la mano de la filosofía de la oficina, ¿no? Que sería encontrar lo que tenemos en el lugar, que se adapte al contexto, a su contexto mediático, a su contexto físico, a su contexto climático. Y entonces, pues ahí tomamos decisiones de acuerdo a lo que tenemos a la mano, ¿no? En Sonora estamos haciendo muros de tierra compactada, porque la tierra del desierto está preciosa, entonces usamos la tierra del desierto como materia prima, ¿no? Y luego, pues ya el uso del color también es muy interesante en algunos de nuestros trabajos, la madera natural también, cuando es una madera certificada que es de la región, que no tuvimos que traerla de otro continente, pues ahí resulta bastante interesante. Entonces el uso de los materiales del lugar y regionales creo que es la mejor opción. ¿Cuáles son los elementos de innovación o de desafío que enfrentará y que debe de tomar en cuenta la arquitectura en el futuro? Bueno, de entrada, y es definitivo, el cómo nosotros como arquitectos y en nuestra profesión vamos a enfrentar el cambio climático. Creo que es una realidad que nosotros desde nuestra trinchera no lo podemos resolver al 100%, mas sin embargo sí tenemos el poder desde nuestra profesión, intentar tomar las tecnologías que se están creando para poderlas aplicar en nuestras obras, ¿no? Creo que el cambio climático nos está ofreciendo una oportunidad grande de crecimiento a los arquitectos, y ahí es donde está el reto de tomar esa tecnología y poderla implementar en la arquitectura para disminuir en gran medida lo que podamos nosotros como arquitectos esa parte, ¿no? Entonces, nosotros podemos innovar con nuevas construcciones, nuevas formas de hacer arquitectura que beneficien en específico eso. Y creo que la clave y el reto que nos enfrentamos ahorita es justo el cambio climático. Yo creo que ahí es donde debemos enfocar los esfuerzos de la arquitectura en innovación. No estar innovando necesariamente en formas, ni estar innovando en funciones, sino estar innovando en cómo hacer que la arquitectura realmente comulgue con el planeta y no sea un divorcio total como lo ha sido en su historia, ¿no? La arquitectura hace mucho que no se preocupaba como se preocupa ahora por el planeta. Entonces yo creo que ese es el reto ahorita, donde debemos de tomar las cartas y decir, bueno, esto es lo que podemos hacer como gremio y eso es donde yo creo que debemos de innovar.